Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Bueno, soy Eduardo Albaladejo, soy el responsable de la editorial El Boletín. Quiero antes de nada daros las gracias a los compañeros de Izquierda Unida por haber organizado este acto de presentación de Hoy para Cuba y la Fuente de las Lágrimas. Quiero también agradeceros a vosotros vuestra presencia, permitidme que os quité, pero que estamos así como en familia. Agradeceros en general vuestra presencia aquí, también a la Oficina de Turismo por cedernos estas instalaciones municipales que son de todos nosotros, de todos vosotros sobre todo, y que bueno, que un sitio tan bonito, tan temático, del cual voy a hablar también cuando vuelva a Cádiz de mis entretelas. Bueno, para hablar del libro de Hoy para Cuba, más y mejor puede hablar de la obra es la autora, yo mismo, que de La Fuente de las Lágrimas. Yo podría entrar en un territorio técnico que es y profesional, que es el que me corresponde como editor, pero prefiero contaros un cuento. Quiero contaros un cuento porque ya que estamos casi en familia, quisiera contaros cómo surgió la editorial El Boletín, porque creo que Eti ya se lo sabe, pero es una historia bonita y que bueno, que os va a agradar. Nosotros, la editorial El Boletín, somos una editorial que nació en el puerto de Santa María, en Cádiz, hace ya aproximadamente 14, 15 años. Somos una editorial que nacimos del espanto y de la solidaridad. El espanto porque lo que motivó que supiésemos nosotros, partimos y tenemos una guía, publicamos en Cádiz, publicamos una revista, la guía del ocio, se llama El Boletín. Y qué bueno que empezamos en el año 2000 nuestras actividades propias de informar sobre las actividades culturales y de ocio que había en el puerto de Santa María y en la bahía de Cádiz en general, pero hace aproximadamente 14 años se produjeron unos sucesos trágicos en la bahía de Cádiz que a todos nos llenaron de espanto. No sé si lo recordaréis, pero nosotros sí que lo tenemos muy grabado a fuego en el corazón, en el alma. El hundimiento de una patera se produjo en Rota, popularmente se llamaba la patera de Rota, que procedente de las costas de Marruecos, naufragó en el arrecife de Rota y en su naufragio se llevó trágicamente por delante la vida de 43 jóvenes, algunos o la mayoría no habían cumplido los 20 años. Aquello nos espantó, nos dejó completamente fuera de juego porque, al igual que vosotros, nosotros estábamos acostumbrados a escuchar que se había producido el naufragio de una patera en Tarifa, que si Alborán, la playa de los Lances, pero nunca había llegado una patera hasta el comedor de nuestra casa, hasta la misma bahía de Cádiz. Y nos llenó la bahía de cadáveres jóvenes que nos partieron el alma. Ello produjo una conmoción en la sociedad gaditana y al año siguiente muchas de las madres de aquellos
aquellas criaturas que naufragaron en el arrecife de Rota, no sabían incluso que sus hijos habían muerto ahogados. Muchas estaban, o sea, nos enteramos de que vergonzosamente, ni el gobierno español, ni el gobierno marroquí se habían preocupado de aquellas madres, informarle a aquellas madres de que sus hijos habían muerto ahogados y que no deberían de esperar que les llegase ni un telegrama, ni una carta, ni un giro, ni ninguna noticia. Entonces se creó un movimiento popular en la bahía muy intenso, muy importante, en solidaridad con los familiares de las víctimas de los náufragos de aquella patera. Y se establecieron unas relaciones, unos vínculos muy importantes entre aquel pueblo y el pueblo de Hansala, del cual hicieron luego una película que seguramente habréis visto o habréis podido ver, que se llama Regreso a Hansala. Para abreviar, porque la historia es larga, también bonita, está la parte triste. Entonces, al año, con las conmemoraciones, con los hechos en sí de a ver cómo podemos de alguna manera apaciguar el dolor de la pérdida de estas criaturas, pues se creó una organización que se llamaba Solidaridad Directa y que se encargó de encauzar la solidaridad con el pueblo de Hansala y la gente de Hansala. Y yo me pregunté qué podía hacer yo para de alguna manera amortiguar el dolor de aquella gente, que no fuese lo de siempre, lo de la caridad cristiana, que está muy bien para los que crean en ella y para los que, de justicia, que no fuese la caridad cristiana y que no fuesen meras palabras, que fuese hechos concretos. Entonces me planteé que lo que mejor sabía hacer era escribir y editar. Y entonces me puse en contacto con otros escritores, periodistas y compañeros de la Bahía de Cádiz, como José Telles, que lo habréis escuchado, o Josefa Parra, realmente poetas de allí. Y les planteé hacer un libro de cuentos y que con el dinero de ese libro de cuentos, lo que obtuviésemos con ese libro, pues que socorriésemos de alguna manera las necesidades del pueblo de Hansala, que es una aldeíta en lo alto del Rif, en donde no tiene ni agua corriente. Y así fue, editamos un libro que se llamaba Cuentos sin papeles. Lo de Cuentos sin papeles era porque, efectivamente, ninguno de los que vinieron buscando otro futuro en esta vieja y prostituida Europa tenían ninguno papeles, pero nosotros queríamos dedicarle nuestros papeles a ellos, a sus madres, a sus hermanos, a sus novias, a ellos mismos. Y bueno, pues así empezó Ediciones El Boletín, y así, mejorando lo presente, os puedo decir que editamos el libro con el que más he disfrutado en mi vida. Ya llevamos más de 14 años, llevamos varias docenas de libros publicados, pero como he disfrutado con la edición, distribución de ese libro, va a ser difícil. Vendimos cerca de 6 ediciones por toda España, sin tener ninguna experiencia, sin hacer presentaciones, porque entonces no sabíamos hacerlas. Entonces hemos aprendido, si entonces hubiésemos tenido presentaciones, otro gallo hubiese cantado. Sí que es cierto que vendimos 6 ediciones y con el dinero de aquellas ediciones también ha sido el dinero, y se gana poco, pero sí que os tengo que decir que ha sido el dinero que más a gusto he ganado y entregado en mi vida. Con el dinero de aquellas ediciones, lo primero que hicimos fue crear un aula en la aldea de Hansala, porque no tenían ni colegio, tenían allí una especie de cuadra, y entonces construimos un aula para que las mujeres de Hansala aprendiesen a leer y a escribir.
exclusivamente las mujeres de Ansala, porque para los niños ya la solidaridad que se había gestado había conseguido transformar aquella cuadra en un aula. Primero hicimos un aula para las mujeres de Ansala, segundo hicimos la primera biblioteca en la lengua rifeña, la lengua de ellos, la primera biblioteca que había en aquella provincia. Y tercero, tuvimos dinero para que durante 1 año y medio los chavales de Ansala, los estudiantes, los jóvenes estudiantes de Ansala, pudiesen ir al colegio desayunados. Bueno, desayunados. Les pagamos el desayuno a los niños de Ansala durante 1 año y medio. Ellos iban a la escuela porque nos enteramos que la mayoría iban a la escuela sin haber desayunado. Dice la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, etcétera, etcétera, que no comer no es bueno, y que si los niños no comen, no van bien alimentados al colegio, pues más bien aprovechan. Pensamos que una forma no hipócrita de mostrar nuestra solidaridad con aquel pueblo, con aquellas gentes, era intentar de alguna manera colaborar a su desarrollo cultural, era lo que en nuestro ámbito nos correspondía, para que no viniesen a Europa, para que no se viniesen aquí, para que se quedasen allí, luchasen por su tierra, luchasen por condiciones dignas de trabajo, de cultura y de supervivencia, y que, bueno, que de alguna manera siempre se acordasen de que aquí tenían gentes y un pueblo hermano que siempre estaríamos dispuestos a ayudar. Así empezamos y así hemos continuado. Nos hemos convertido en una editorial que poco a poco se ha salido de los márgenes estrechos, pero también muy amplios, de la Bahía de Cádiz. Ya vamos publicando en otras nacionalidades y en otros territorios del Estado, y sobre todo nos hemos planteado siempre darle la oportunidad, de darle la voz, darle la oportunidad y el protagonismo a aquellos autores que por el contenido de sus obras, o porque no entraban dentro del mercado, este mercado tan... habría tema para hablar del mercado literario, del mercado de los libros, pues que no son admitidos o prefieren no desenvolverse. En resumidas cuentas, una editorial, como he dicho al principio, nacido del espanto y que se ha desarrollado con la solidaridad, y que, bueno, hemos tenido el placer de editar el libro Me voy para Cuba, fruto de los viajes de mi amiga y compañera Ketty, y La fuente de las lágrimas, que creo que tiene más que una novela, tiene una película. Y con esto dejo de contaros mi cuento y ya Ketty cuenta algo acerca del libro. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, no sé, ¿se oye o no? Yo, de lo que ha contado Eduardo, me gustaría decir solamente una frase. El espanto que vivimos con aquella patera que surgió se agravó porque estábamos al lado de la base de Rota. Barcos de guerra, aviones, de todo, y esa gente murió sin que nadie lo rescatara, porque además ese día no había barcos de protección marítima ni de salvamento marítimo para salir a rescatar a esas personas que se estaban perdiendo la vida, como él dice, prácticamente en nuestros salones. Eso agravó mucho más la situación de espanto que nos sacudió. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en lo que hemos venido aquí a hablar, que es de mi libro, como dijo Paco Umbral, ¿no? Venía aquí a hablar de mí. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Izquierda Unida por darme la oportunidad aquí en Almuñécar de estar con todos vosotros, y además porque estoy contando con el apoyo de Izquierda Unida de las distintas asambleas locales, en las distintas localidades donde se está presentando, y por supuesto que mi gratitud absoluta a
a Juan Andrés, a Jesús y también a la oficina de turismo, porque realmente este sitio es maravilloso y da mucho gustito hablar en lugares así y con un público como vosotros. Bueno, Me voy para Cuba es un libro que realmente no habría podido publicarse si no es con Eduardo y con Ediciones El Boletín. Porque a pesar de que es un libro de viaje, como ha dicho Jesús antes, un libro de viaje atípico, no es una simple guía turística, que también puede serlo, sino es un libro de viaje en el que yo recojo mi experiencia a lo largo de más de 40 viajes que he realizado a Cuba. Ya a partir de 40 dejé de contar, he perdido la cuenta, entonces más de 40, de las temporadas que he vivido en Cuba, de mi posición política en defensa de la Revolución Cubana. Por lo tanto, ese libro no habría podido ser de otra manera en otra editorial, porque hablar de Cuba bien no vende, no es políticamente correcto. Entonces, y eso que las cosas están cambiando un poco, ¿no? Porque ya habréis dado cuenta que desde que se iniciaron las negociaciones, las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, pues parece como que los medios de comunicación han dejado de centrar su objetivo en darle caña a la Revolución Cubana. Ahora es Venezuela, que por cierto tendremos de nuevo que enterarnos de qué está pasando con Maduro y con Venezuela cuando tengamos otra campaña electoral. Pero a Cuba como que la han dejado un poco tranquila los grandes medios de comunicación en España, porque ahora ya hasta el ministro Margallo va para allá y dice que las relaciones son extraordinariamente cordiales, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que hace unos años hablar de Cuba, de los logros de la Revolución Cubana, pues no vendía, y además los medios de comunicación no van a hablar nunca de eso. El libro, tengo que decir que esta foto fantástica es de un fotógrafo gaditano, Joaquín Hernández Iqui, es un nombre artístico, que es otro gran amante de Cuba, que ha viajado, empezó a viajar a Cuba después que yo, pero creo que me ha cogido la delantera ya en el número de viajes. Y es un apasionado de Cuba, es un grandísimo fotógrafo, tiene fotografías preciosas de Cuba, ha hecho exposiciones. Entonces, cuando le dije que iba a hacer el libro, él me cedió esta foto preciosa para la portada. Bueno, yo decidí que fuera en la portada, y algunas otras que veréis en el interior del libro. El libro está dedicado a los 5 héroes cubanos, como se les conoce en Cuba, 5 agentes de la seguridad cubana que se infiltraron en los grupos terroristas que operan desde el sur de la Florida contra Cuba, que han causado la muerte a más de 3.000 cubanos y herido gravemente a más de 2.000, dejándole algunos graves secuelas, a lo largo de actos terroristas que se han venido produciendo, como digo, financiados por la CIA, con el visto bueno del gobierno de Estados Unidos, pues desde prácticamente los comienzos de la Revolución Cubana. Estos agentes del gobierno cubano se infiltraron en estos grupos terroristas para prevenir atentados contra Cuba. Toda la información que recabaron, ellos no pretendían espiar al gobierno de Estados Unidos, lo que pretendían y hicieron fue espiar a esos grupos terroristas. Toda la información que recabaron la pusieron en manos del FBI, y el FBI, en vez de detener a los terroristas, los detuvo a ellos. En un juicio plagado de irregularidades, fueron condenados a gravísimas penas. Uno de ellos, Gerardo Hernández, tenía 2 cadenas perpetuas y una propina de 16 años. Y por ahí, la mayoría de ellos. Cuando han pasado en total 16 años en la cárcel. A pesar de que Amnistía Internacional y otros organismos internacionales, poco sospechosos de ser favorables a la Revolución Cubana, habían dicho que el juicio fue injusto, que no fue legal, que estaba plagado de irregularidades, incluso fue declarado nulo. A pesar de que fue declarado nulo, el gobierno de Estados Unidos siguió manteniendo a estos antiterroristas en la cárcel. Cuando se inician las conversaciones hace ya, va a ser 2 años, entre Estados Unidos y Cuba, en el más absoluto silencio, hay una frase de Martí que utilizan mucho los cubanos de "en silencio tuvo que ser".
tuvo que ser en silencio para que la paranoia de la extrema derecha de Miami no abortara con sus presiones hacia el gobierno de Estados Unidos estas negociaciones que se abrieron de una forma bastante esperanzadora. Ojo, el bloqueo sigue vigente, el bloqueo no se ha levantado. De hecho, se siguen sancionando empresas que tienen negocios con Cuba. No hace mucho, al principio de verano, se sancionaron por parte de Estados Unidos a 16 empresas que mantenían negocios con Cuba. Pero bueno, se ha abierto un diálogo entre ambos países. Y cuando se inician esas conversaciones, una de las condiciones que pone Cuba es que sean liberados los 5. Y fruto de esas negociaciones, efectivamente esos 5 son canjeados con un capítulo más de la Guerra Fría que nos parecía que ya estaba olvidada, pues como un capítulo más de la Guerra Fría, esos 5 son canjeados por otros 2 espías norteamericanos que Cuba mantenía presos en Cuba, 2 espías estadounidenses. Gracias a eso han regresado ya a sus casas y Gerardo Hernández, que era el que tenía las 2 cadenas perpetuas más los 16 años, se permitió, porque yo conocí a su esposa Adriana, tuve la ocasión de entrevistarla en varias oportunidades, y ella me contaba que aparte de no permitirle visitar a su marido en Estados Unidos, porque a los familiares de los 5 se les negaba sistemáticamente por parte de Estados Unidos el visado para entrar en territorio norteamericano y por tanto visitar a sus familiares en la cárcel, que aparte de privarla de su marido, que aparte de no dejar verla, le estaban cercenando la oportunidad de tener hijos, porque el reloj biológico seguía avanzando. Y cuando se inician las negociaciones, una de las cosas que se permite en absoluto secreto es una inseminación artificial con el semen de Gerardo a su esposa Adriana. Fruto de esa inseminación, que es de película totalmente y que Hollywood creo que ya está detrás de la historia, pues nació Gema, una niña preciosa, que nació pocos días después de que su padre llegara a territorio cubano, a su casa. Y ahora Adriana espera otro hijo. Entonces, quiero decir con todo esto que este libro, por supuesto, que no podía ser publicado por otra editorial que no fuera El Boletín, porque yo no sé hablar de Cuba sin hablar de la Revolución Cubana. Yo creo que es el elemento que la hace distinta a los países de su entorno. Quien viaja a República Dominicana se lo puede pasar extraordinariamente bien, le gustan sus paisajes, le gusta la calidez de su gente del trópico al fin, caribeña, pero no vuelve a República Dominicana, al año siguiente se va de vacaciones a otro lugar. Sin embargo, el 90% de la gente que conozco que viaja a Cuba repite una y otra vez, hasta la saciedad. ¿Por qué? Pues yo creo que el elemento diferenciador que hace a Cuba distinta precisamente es la revolución. Que ha hecho del cubano un pueblo culto, pueblo sano, pueblo orgulloso de su identidad nacional, tan orgulloso que el mejor piropo que te puede decir un cubano o una cubana es: chico, tú no pareces español, tú pareces cubano. Ese es el mejor piropo que te dice. Un pueblo que ha sabido crecerse ante las adversidades, que tiene como... A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de que en Cuba no hay derechos humanos. Bueno, hay una respuesta que le dio Raúl Castro cuando la visita de Obama, le dio Raúl Castro a un periodista extranjero que le preguntó precisamente por los derechos humanos, y me pareció una respuesta genial, porque le dijo: dime un solo país del mundo donde se cumplan los 60 derechos humanos recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Nosotros cumplimos, dice él, nosotros cumplimos 47. Habrá quien cumpla más y habrá quien cumpla menos, pero dime uno solo en la que se cumplan los 60 derechos humanos. Porque vamos a ver, la sanidad, el derecho a la salud no es un derecho humano, está recogido en la Carta Universal de Derechos Humanos. La educación no es un derecho humano, está recogida en la Carta Universal de Derechos Humanos. Yo tengo aquí, hoy he cogido unas notas que me vais a permitir si las encuentro, que creo que la tenía por aquí, de cifras, porque claro, ya una tiene una edad y las cifras así como que se le van, ¿no? Pero voy a decir que, por ejemplo,
Vamos a ver si soy capaz de encontrarlo. 10 millones de personas, 10 millones de personas de 30 países del mundo han sido alfabetizadas por el método cubano Yo Sí Puedo y por los maestros internacionalistas cubanos que han estado en esos 30 países para erradicar el analfabetismo. 10 millones de personas que se dice. Pero es que además Cuba cuenta con 85.000 médicos, de los cuales 25.000 están en misiones en el extranjero. Estamos hablando de que son más de 5 médicos por cada 130 habitantes. Hay 56.000 estudiantes, 10.700 de otros países, estudiantes de medicina. 10.700 son de otros países pobres que en sus países de origen jamás podrían haberse pagado la carrera de medicina. De ellos, 25.000 son especialistas. Y de esos 25.000, 2.200 son extranjeros. ¿Eso no son derechos humanos? Entonces yo creo que la gente de izquierda y la gente de la solidaridad con Cuba debemos de decir sin ningún empacho, cuando nos digan que en Cuba no hay derechos humanos, tenemos que decir que no solamente hay derechos humanos, sino que se exportan derechos humanos. Que Cuba no es una democracia, otra de las coletillas. Bueno, Cuba es otro tipo. Primero, nosotros no somos nadie para darle lecciones de democracia a nadie. Cuando nuestro sistema político ha llegado heredado, como todos sabemos, de dónde viene. En Cuba hay otro tipo de democracia, una democracia participativa. En Cuba, eso de que no hay elecciones es mentira. Por supuesto que hay elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a las asambleas provinciales, a las asambleas locales. Lo que pasa es que las listas no las elaboran partidos políticos. Las listas, los candidatos, son elegidos por las asambleas de barrio, por las asambleas de trabajadores, por las asambleas de estudiantes, por las asambleas de mujeres. El derecho a la igualdad de la mujer en el trabajo y la conciliación de la vida familiar son un hecho en Cuba. Entonces yo creo que debemos de dejarnos de, cuando nos den los estereotipos estos que nos dan siempre las coletillas machaconas, la gente de izquierda, los que defendemos a la Revolución Cubana, debemos de tener claro qué es lo que debemos decir y qué es lo que debemos responder. Pero sobre todo, yo creo que no hay más que viajar a Cuba y ver a los niños cubanos, que son niños felices, que son niños que están bien alimentados, que son niños que están escolarizados, para saber que las cosas no son como nos las cuentan en los grandes medios de comunicación. Yo no me quiero extender mucho más, porque yo lo que quiero es que entremos ahora en un debate, que vosotros participéis, que podáis preguntar, y por supuesto que compráis el libro. Ahí está mi amiga Mara, que lo vende. Fundamental. Antes de leeros un trocito del libro, quiero hablaros, ya que Eduardo ha hablado de La Fuente de las Lágrimas. La Fuente de las Lágrimas es mi segunda novela. Está ambientada en la Granada de la guerra y de la posguerra, y está inspirada en un suceso real que ocurrió en Granada en 1954, un crimen pasional en el que se ven implicados un falangista y un republicano que por las ironías del destino se ven obligados a compartir casa. Partiendo de ese suceso real, yo he recreado la Granada de la guerra, la posguerra, la huida de varios de sus personajes para unirse al bando republicano, para defender la República, a través de los montes de la Alfaguara. Por supuesto que atravesando los montes de la Alfaguara no podía abstraerme del misterio sobre la tumba de Lorca, y todo eso impregna el relato de La Fuente de las Lágrimas. El título, como veis, es doblemente alegórico, por una parte, al drama que supuso el golpe de Estado militar y fascista y la brutal represión que se desencadenó, y a esa fuente que existe a los pies de la Alfaguara, conocida como la Fuente Grande, pero que los árabes llamaron Ainadamar, la Fuente de las Lágrimas. Entonces, por eso digo que el título es doblemente alegórico. Os voy a leer un trocito del libro. Yo siempre leo, porque a la gente le gusta mucho y le hace gracia. Vosotros sabéis que en Cuba
la religión procedente de África, las religiones procedentes de África son las que tienen más arraigo, que los esclavos que llegaron de África, como no podían hacer sus amos les prohibían venerar a sus deidades y hacer sus cultos y sus ritos, pues ellos lo que hicieron fue sincretizarlos con los santos de la religión católica. Y cada deidad de ellos está sincretizado. Por ejemplo, la Virgen de Regla es Yemayá, la diosa del mar. La Virgen del Cobre es Ochun, la diosa del amor. Y así, etcétera, etcétera. Y buena prueba del arraigo que tienen las religiones procedentes de África, las religiones afrocubanas en Cuba, me lo dio uno de los personajes de los que yo hablo en este libro, que era un fotógrafo cubano, Tony Martin, descendiente de andaluces, su madre era de San Fernando, Cañailla, y ese hombre había sido, cuando yo lo conocí ya era un anciano, ya falleció hace ya algunos años, pero cuando yo lo conocí era un anciano, y a mí me impactó mucho por la locuacidad que tenía, por la manera de relatar sus historias. Tenía una historia fantástica. Él había sido fotógrafo de la revista Bohemia en tiempos del dictador Batista y fue el designado por la revista para seguir a Batista a todas partes. Entonces él iba en el yate con Batista y él me contó, una vez que estuve en su apartamento, se llamaba Tony Martin, y me contó la siguiente historia. Una de las veces que fui a su apartamento me quedé mirando que encima del televisor tenía puesto un muñeco negro de trapo y delante un plato de frutas y una copa de ron y un puro habano. Me quedé así, extrañada, ¿no? Y me contó lo siguiente. Yo siempre he sido calvo, desde muy joven. Y cada vez que Batista me veía, me pasaba la mano por la calva. A mí aquella mariconería me empingaba, con perdón de la expresión. Pero cualquiera le decía a Batista que no me tocara la calva. Fulgencio Batista creía en la santería y tenía un babalao, un sacerdote, con el que se consultaba. Se llamaba Arcadio. Un día, al salir de la revista Bohemia, un compañero se ofreció a llevarme a mi casa en su carro, pero me dijo que antes tenía que parar un momentico en casa de su socio para hacer un recado. Cuando llegamos a la casa del socio, yo me quedé en el carro esperándolo. Al ratico, mi amigo salió de la casa y me pidió que entrara porque el babalao había sentido mi presencia y quería conocerme. Yo no creía en nada de eso, pero me bajé para no contrariarlo. Cuando llegué delante del babalao, que resultó ser Arcadio, es decir, el mismo babalao de Batista, lo primero que hizo fue pasarme la mano por la calva. Ahí fue donde exploté. Ven acá, le dije bastante bravo, aguantándome las ganas de darle un piñazo. ¿Cuál es la gracia esta de tocarme la calva? Que cada vez que me ve Batista me pasa la mano por la calva y ahora tú también. Él sabe lo que se hace, me contestó con aire misterioso. Tú tienes tremendo haché. El haché para los cubanos es la fuerza de espíritu, es la suerte, es lo que aquí sería el ángel, el duende, el ángel. Tú tienes tremendo haché, tremenda fuerza de espíritu. Batista lo sabe y por eso, igual que yo, te pasa la mano por la calva para que nos impregnes con algo de tu haché. Cuando yo muera, continuó diciendo, tenme siempre dispuesto ron, tabaco y fruta. Y así lo he hecho desde entonces, porque al triunfo de la revolución, Arcadio me dijo que no había quien tumbara a Fidel, ya que al igual que yo, tenía tremendo haché y estaba protegido por los orichas. Ya ves que no se ha equivocado. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde